Te quiero poner algunos ejemplos que seguro te son familiares y que incluso has podido vivir de cerca. Son momentos que han sucedido este 2023 y que podrían ser mucho peores en pocos años. Estamos cada vez más acostumbrados a incendios en toda España, sobre todo en verano, pero la realidad es que en los últimos años estos fuegos son mucho más virulentos. El ejemplo está en Tenerife, por ejemplo, que arrasó más de 14.000 hectáreas. Fuegos rápidos en su propagación, agresivos, en los que las llamas pueden superar hasta 6 kilómetros por hora. Es lo que se denomina incendio de sexta generación. Víctor Resco es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida. A medida que se industrializa España, por un lado se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático. Hace apenas un mes, algunas de las calles de las ciudades más importantes de España se convirtieron en auténticos ríos. Así sonaba el agua cayendo por una de las bocas del metro en Madrid. La ciudad llegó a registrar en 24 horas más de 100 litros por metro cuadrado. Según la EMET, fue la mayor cantidad de agua registrada desde que existen controles. La sequía sigue siendo uno de los principales problemas que sufre España. Sin ir más lejos, en Cataluña están sufriendo la peor sequía de su historia por extensión, duración e intensidad. Para solventarlo harían falta que cayeran del cielo 500 milímetros, es decir, toda la lluvia que cae durante un año en Barcelona cuando no hay sequía. Todo viene tras un año horrible en cuanto a lluvias, ya que desde el pasado 2008 los embalses no estaban tan vacíos. David Escobar es socio de IAGUA, un medio especializado en el agua. A pesar de que estemos 3 puntos por encima de la reserva de agua de la misma semana del año pasado, la media de los últimos 10 años es del 66,7%. Es decir, que actualmente disponemos de una reserva 15 puntos inferior a la media de la última década. Para repetir estas cifras tendríamos que volver hasta los años de sequía que sufrimos entre 2005 y 2008. El aumento de temperaturas, la intensidad en las lluvias, las sequías son algunas de las consecuencias del cambio climático. Durante estos días se celebra en Dubái la COP, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La energía nuclear está siendo una de las protagonistas de esta COP. Para que te hagas una idea, más de una veintena de países han acordado triplicar la capacidad de la energía nuclear a nivel global para 2050. España no. Se trata de un acuerdo histórico que viene a poner fin a la demonización de este tipo de energía. Tiene, como todo en la vida, sus pros, sus contras. Antonio Turiel es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. La energía nuclear, de hecho, su nicho natural es el de la electricidad, y para la producción de electricidad la energía nuclear siempre ha tenido la ventaja de potencia muy constante de base, muy predictible, con lo cual está bien para dar esa potencia, digamos, basal, una cantidad de energía que es más o menos solicitada de manera constante. Pero lo que necesitas también es tener otros sistemas que puedan responder rápidamente y que puedan adaptarse a los cambios a la demanda, y de eso la energía nuclear no lo tiene. La Comisión Europea concedió a esta energía, la nuclear, la etiqueta verde. Si echamos la vista atrás, algunos accidentes producidos en algunas centrales han provocado muchas críticas a una energía que ha sido estable, barata y limpia durante décadas. Sin embargo, el miedo existe. Preocupación que siempre ha existido por la gestión de los residuos nucleares y, pues por los incidentes importantes que ha habido, que están grabados en la memoria de todos, desde el 3 Mile Island en los Estados Unidos al accidente de Chernobyl o el de Fukushima. Entonces, en ese sentido tiene mala prensa porque hay un miedo asociado a lo que puede pasar en caso de que haya un accidente grave, ¿no? Un desastre. Yo creo que esta percepción puede cambiar en función de los intereses y necesidades. Y en un momento determinado, la sociedad española podría apostar más por la energía nuclear como una alternativa de futuro. Uno de los principales problemas de la energía nuclear son las minas de uranio, que cada vez hay menos y es más difícil explotarlas.
Teniendo en cuenta el problema general que tenemos de descenso energético y sobre todo de una materia que hoy por hoy insustituible como es el petróleo, tenemos que hacer primero resolver el resto de problemas que tenemos. Una de las cuestiones que, por ejemplo, se plantea hoy en día es que hay algunos proyectos de minas de uranio y de carbón que no se están llevando a cabo, que no se están abriendo estas minas debido al hecho de que hay un problema de diésel a escala global, que de hecho era la gran amenaza que hay ahora mismo, la gran crisis que se nos viene encima, es la que está asociada a la escasez de diésel que cada vez va tomando más carta de naturaleza. Países como Alemania o España son los únicos del mundo que, teniendo centrales, han decidido rechazar esa ampliación, incluso proceden al cierre de sus plantas. Para que te hagas una idea, el 20% de la energía que se consume en España hoy viene del nuclear. Para hablar de este tipo de energía hemos llamado al divulgador experto en la materia, Alfredo García, experto en energía nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos, como siempre. Oye, Alfredo, a bote pronto, ¿qué te sugiere ese número de países que quieren triplicar y que a la vez haya otros que todo lo contrario, como nosotros? Bueno, al final muchas veces está predominando la política o la ideología frente a la ciencia, ¿no? Estamos viendo que hay países la mayoría de los países avanzados del mundo se están dando cuenta que la energía nuclear es necesaria, no solo necesaria, sino imprescindible. Lo dice también la propia Agencia Internacional de la Energía, que sin el concurso de la energía nuclear va a ser mucho más complicado y mucho más caro conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos viendo que la mayoría de los países avanzados del mundo, insisto, están apostando por la energía nuclear. En este pacto hay 23 países, pero hay muchos otros países que siguen apostando por la energía nuclear que no están en este pacto. Por ejemplo, el país que más centrales nucleares construye en el mundo, que es China, que está construyendo unos 20 reactores simultáneamente, está a punto de superar a Francia como segundo país con más centrales nucleares del mundo. India también está apostando. Rusia está construyendo fuera y dentro de sus fronteras y también tiene como objetivo, incluso Rusia tiene el objetivo de llegar al 60-70% de producción nuclear. Es decir, que la mayoría de los países avanzados del mundo apuestan por la energía nuclear, con dos claras excepciones. Una es Alemania, que ya ha cerrado sus 17 reactores nucleares, con una nota importante. Hoy mismo he hecho eco de una noticia en la que toda la oposición de Alemania, la CDU, todos los partidos de la oposición tienen claro que cuando lleguen al poder van a apostar por reabrir las centrales nucleares. Fíjate cómo están los alemanes. Y la otra situación es España, que tenemos 7 reactores nucleares y, como dices, produce el 20% de nuestra energía eléctrica y que su sustituto cuando cierren será el gas natural. Y todos sabemos lo que pasa cuando se quema más gas natural. Pues que se contamina. Yo creo que es así de fácil. Sale a la atmósfera, no tiene más. Exactamente. De todos modos, te iba a preguntar, eso que me apuntabas de la CDU, hay que recordar que esto se hizo con Angela Merkel. Que era de la CDU o lo sigue siendo, o cuando era canciller. Pero lo que quiero preguntarte es, Alfredo, si lo que hay detrás de todo esto es ideología pura y no hay ciencia. Claro, es que está más claro que el agua. Hay ideología y hay intereses económicos. Por supuesto, eso también es indudable, ¿no? Alemania ha tenido una dependencia de Rusia enorme, del gas ruso, y todo lo que estamos viendo precisamente durante la guerra de Ucrania y el Nord Stream y la ausencia o la carencia de gas ruso, que ha hecho que Alemania incluso pospusiera el cierre de los 3 últimos reactores, que ahora está quemando más carbón que antes, precisamente porque como no tiene gas suficiente y no tiene energía nuclear, sigue quemando o aumenta el consumo de carbón. Todo eso tiene que ver con posicionamientos ideológicos. Merkel, que comentabas antes, necesitaba el apoyo de los verdes para gobernar, y una de las condiciones que le pusieron era cerrar las centrales nucleares. Aquí estamos en una situación un poco parecida, ¿no? Tenemos un pacto de gobierno en el que tanto el propio gobierno, el PSOE, como los partidos que le apoyan, también le piden el cierre nuclear, ¿no? Pero creo que al final va a ser muy complicado que puedan cerrar las centrales nucleares españolas, porque estamos viendo los ciclos combinados tienen sus limitaciones, el precio del gas lo marca muchísimo, están en un muy mal estado de funcionamiento, prácticamente la mitad del parque que tenemos de ciclos combinados de gas, y lógicamente las energías renovables van a seguir creciendo, pero son variables, necesitan ese respaldo. Y la última, Alfredo, ¿ves en la energía nuclear un sustituto fiable de los combustibles fósiles o el miedo va a ser preponderante?
Yo creo que al final lo que va a preponderar, soy un optimista perdido, es la ciencia y la divulgación. Por eso insisto tanto en explicar, en divulgar. Mira, la energía nuclear tiene muchas capacidades de producir energía eléctrica, como se ha comentado antes, baja en emisiones de gases de efecto invernadero, pero además las carencias que ha tenido en un pasado, por ejemplo, el no poder hacer cambios rápidos de carga para adaptarse a la variabilidad de las renovables, ya está resuelto. Es decir, los reactores de tercera generación que se instalan actualmente tienen esa capacidad de hacer cambios rápidos de potencia para adaptarse a las renovables. Con eso quiero decir que la energía nuclear no va a ser el sustituto ella sola de los combustibles fósiles, pero sí va a ser un complemento esencial para que entre ella y las energías renovables puedan conseguir esa reducción de emisiones. Es decir, que yo apuesto por el trabajo en equipo de todas las energías bajas de emisiones y de otras tecnologías que nos van a ayudar, como la producción de hidrógeno, como la captura de dióxido de carbono, etcétera. Pues continuará y seguiremos aprendiendo, claro que sí. Alfredo García, nuestro experto en energía nuclear. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Otra alternativa es el metanol, un combustible bajo en carbono que puede fabricarse a partir de la gasificación de biomasa y de electricidad procedente de las renovables. Precisamente España es uno de los lugares elegidos para instalar la mayor planta de metanol verde de Europa. Será construida en Huelva, impulsada por Cepsa y por Maersk. Joaquín Rodríguez es experto en energías sostenibles y nos habla de las ventajas del metanol. Porque al ser un alcohol pues se quema con mucha facilidad y por lo tanto se puede utilizar en procesos térmicos y además es líquido a temperatura ambiente, no necesita ni ir a unas temperaturas muy bajas ni con mucha presión, es muy sencillo de manejar y por lo tanto se puede utilizar como sustituto de combustibles fósiles en motores que actualmente ya funcionan pues con gasoil o con fuel. Uno de los destinos que podría tener este metanol es el transporte marítimo. Ojo, muy contaminante y que no se puede electrificar, para entendernos. Para que te hagas una idea, las emisiones en este sector alcanzaron en 2019 un récord de más de 51 gigatoneladas de dióxido de carbono. Bueno, pues aquí el metanol puede jugar un papel clave. Para uno de los sectores que más CO2 emite, que es el del transporte pesado, y dentro del transporte pesado hablamos de camiones, autobuses, aviones y barcos, pues estos últimos, el transporte marítimo, representan casi el 80% de las emisiones de CO2. Es un sector que es muy difícilmente electrificable. El metanol también es una alternativa atractiva a los combustibles contaminantes debido a sus propiedades químicas. Aunque su densidad energética es menor que la de los combustibles fósiles, el metanol tiene propiedades que facilitan su almacenamiento y manejo en comparación con el gas natural licuado, con el amoníaco. Por eso, nuestro amigo Joaquín Rodríguez asegura que con esa planta en Huelva, que va a poner en marcha Cepsa y Maersk en breve, el futuro se presenta bastante optimista. A corto plazo es un sustituto ideal para el tráfico marítimo, muy fácil de manejar y con un efecto de descarbonización potentísimo. O sea, el metanol verde tiene unos niveles de contenido de carbono medidos como lo hace la Unión Europea, es decir, desde el origen hasta que está ya puesto en el barco, así con todo el ciclo completo, que es un 90%, 95% incluso, inferior al del combustible fósil, al fuel o al gasoil. Ojalá. La planta va a funcionar en breve y seguro que nos posiciona como corresponde. Nuclear, metanol y toca el hidrógeno, la eterna promesa que a pesar de su enorme potencial se trata de un combustible difícil de obtener. Jordi Vila es profesor del Máster en Logística y Comercio Internacional en la Universidad Abad Oliba CEU. El hidrógeno es el elemento más ligero, tiene mucha energía, pero a la vez tiene baja densidad de energía, es decir, para conseguir la misma energía que un combustible fósil necesitamos más volumen de hidrógeno. Y después también es muy inflamable. Estas son tres características muy importantes del hidrógeno. En un principio ha sido siempre la panacea de los combustibles alternativos. Tiene la posibilidad de almacenarse en estado gaseoso o líquido, distribuirse a través de gasoductos, pudiendo ser un sustituto del gas natural. Su combustión solo produce agua y con células de combustible de hidrógeno, a partir de hidrógeno podemos obtener electricidad. De manera que
puede servir para almacenar electricidad. Esto hace que al hidrógeno se le llame también vector energético. Es decir, no solo es una energía, sino que también puede acumular esta energía y liberarla cuando nos interesa. José Ignacio Linares es director de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética, en comillas, ICAI. José Ignacio, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Hemos visto energía nuclear, claramente para electricidad. Metanol como combustible, imagínate, para barcos, para aviones. ¿Con el hidrógeno qué conseguiríamos? Bueno, pues tiene varios usos. Por una parte, como acaban de decir, es un combustible. Lo que pasa es que quemarlo directamente, pues bueno, tiene digamos que otros usos preferentes más interesantes. Si queremos producir con él energía, pues el camino más inteligente suele ser las pilas de combustible, porque nos lo transforman directamente en energía eléctrica. Pero quizás a día de hoy el uso más racional del mismo, dado que todavía es muy caro de producir, es reemplazar el hidrógeno que a día de hoy ya se consume. Es decir, hoy en día hay consumo de hidrógeno no para fines energéticos, porque eso todavía no está desarrollado a gran escala, pero sí es una materia prima del sector químico, del sector petroquímico. España, por ejemplo, consume unas 600.000 toneladas de hidrógeno al año, en las refinerías principalmente y en fábricas de fertilizantes y en algunas otras más, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese hidrógeno que actualmente consume España y otros países mayoritariamente procede de gas natural, a veces también de carbón. Entonces, lo más fácil es reemplazar ese hidrógeno porque ya tienes la demanda y entonces lo más fácil es sustituir uno con otro, con lo cual ya estás descarbonizando mucho. Además, al hacer eso, pues digamos que estás ganando experiencia en producir hidrógeno a gran escala por nuevos procedimientos, utilizando energías renovables, y luego eso ya lo puedes extrapolar a otras líneas, ¿no? Eso es un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, en la planta de Fertiberia. Reemplazar, que la planta de Fertiberia produce amoníaco para los fertilizantes, y lo que se está planteando, ya están en ello, es reemplazar el hidrógeno fósil que hasta ahora utilizaban por hidrógeno verde. Uno de los mayores inconvenientes del hidrógeno es lo caro que es producirlo. Sí, a ver, es que el hidrógeno actualmente el que se produce a partir de gas natural pues tiene un precio entre 1 y 2 euros por kilo. El hidrógeno verde, que se llama, que es aquel que mediante electrólisis del agua con electricidad renovable lo producimos para que no tenga emisiones de carbono asociadas, pues ese está entre 3 y 6, 7, depende un poco de cómo se combine, euros kilo. Es decir, está bastante más caro que el actualmente fósil que se consume. Entonces ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que ahí influye muchas cosas. Influye pues que si lo queremos producir con fotovoltaica, con eólica, como cada una de ellas por separado tiene una producción neta de en torno a las 2.000 horas al año aproximadamente, haría falta combinar distintas formas de energía para conseguir una producción de hidrógeno de más de 4.500 horas al año, con lo cual poder amortizar razonablemente el electrolizador. Esa es una parte del coste. Y la otra parte del coste viene del propio coste de la energía eléctrica, que conseguiríamos con estas fuentes, ¿no? Entonces, claro, como tienes que hibridar parques para conseguir una continuidad en el tiempo o utilizar almacenamiento, que tampoco es barato, pues al final todo repercute en que el coste hoy por hoy es caro, ¿no? Otra cosa es que hay otras maneras de producir hidrógeno renovable que no son solo la electrólisis, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hay básicamente dos planteamientos, ¿no? Uno es el que hace la Unión Europea, que prácticamente solo quiere hablar de hidrógeno electrolítico a partir de energías renovables, que ese es el que es caro, el que he dicho que se mueven estos precios, pero por ejemplo Estados Unidos es mucho más práctico. Estados Unidos hace poco ha creado un programa bastante grande de lo que ellos llaman distintos valles o distintos hubs de hidrógeno, 7 en total en todo el país, y ellos hablan de hidrógeno bajo en carbono, no de hidrógeno verde, sino bajo en carbono. Entonces, claro, dentro del bajo en carbono engloban electrólisis renovable, por supuesto, pero también electrólisis a partir de nuclear, con lo cual ahí, si la nuclear es de las de más de 40 años, ya tienes un bajo coste eléctrico y además muchísimas horas de operación. Eso es un detalle importante. Pero también hablan de hidrógeno producido a partir de gas natural, al cual le capturas el CO2 que emites y lo entierras, ¿no? Con lo cual ahí estaríamos hablando de hidrógeno azul, hidrógeno con un contenido de carbono bajo.
Entonces los Estados Unidos para eso pues no tienen los complejos que tenemos los europeos, son mucho más prácticos y dicen, bueno, pues dentro de esto, por ejemplo, el hidrógeno azul ese que he dicho, pues si el fósil actual está entre 1 y 2, este está entre 1,8 y 2, poco. Es decir, un hidrógeno con mucho menos carbono tiene un coste muy parecido al que actualmente se está empleando. Entonces, en Europa nos hemos negado a eso y hay otros países que lo ven como una alternativa razonable hacia la descarbonización, ¿no? A modo de conclusión y brevemente, profesor, ¿optimista en cuanto al uso del hidrógeno o vamos a seguir con nuestros complejos? Pues hombre, todo depende de las medidas económicas y sobre todo de qué marco le pongamos al hidrógeno. Es decir, del hidrógeno hace 15 o 17 años ya se hablaba también, cuando curiosamente pues cuando también había una crisis energética y se buscaba otras cosas. Y ahora que no es por tanto por crisis energética, sino por descarbonización, lo que se busca es esa capacidad, ¿no? Entonces, claro, si nos empeñamos en ir al hidrógeno más caro que hay, que es verdad que descarboniza, pero hay otras alternativas, pues lo vamos a tener difícil, vamos a tener un freno, vamos a tener que ir dando muchas subvenciones, muchas ayudas para lograr que sea competitivo. Claro. Y además hay otro problema importante, que es que el hidrógeno no basta con producirlo, hace falta saber quién lo va a consumir. Entonces eso también en Europa es una asignatura pendiente que estamos primero produciendo y bueno, la demanda ya estará. En Estados Unidos, en cambio, es al revés. Siempre que ven dónde lo van a producir, ponen la demanda al lado, ¿no? Entonces, en el caso de lo que comentabais antes, de la fábrica de metanol, sí, que se hace con hidrógeno también, pues claro, ese metanol ya tiene su cliente en los barcos de Maersk. Eso sí es una opción inteligente. Pero liarse a producir hidrógeno y ya saldrá la demanda, pues no es una opción nada inteligente. Entonces... Pues el tema continuará, así que seguro que volvemos a hablar. José Ignacio Linares, profesor, gracias por la clase. Gracias. Hasta luego. Hoy hemos hablado de la cumbre del clima, de las energías que podrían ayudar a la eliminación de los combustibles fósiles, energía nuclear, metanol, hidrógeno, alternativas que a buen seguro no han hecho más que empezar y que tenemos que ir tomando nota.